Hola, Dios te bendiga de una manera especial. Seguimos con los temas impactando. Así que estos temas que nos están enviando están poderosos. Así que vamos a estar desarrollando un tema muy importante. Mucha gente no sabe cómo salir de alguna situación y hoy te estaremos hablando de eso para que puedas salir. Sí, estaremos hablando acerca de la postura de un creyente ante una crisis. Así que nuestro hermano Miguel estará dándonos cátedra acerca de esto. Sí, mira, lo primero es que tenemos que identificar mi crisis. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tengo esta crisis? ¿De dónde proviene? ¿Qué no puedo hacer que me está generando crisis? Muchas veces la crisis viene por las emociones. Muchas veces las emociones vienen por cosas que queremos hacer y no podemos hacer. Y nos encerramos en nuestra habitación sin decirle a nadie de lo que está sucediendo. Y nos ahogamos en un mar de llanto, vienen ideas, viene Satanás a ministrarle un sinnúmero de cosas negativas. Y por eso hoy en día muchas personas cometen delitos del cual se arrepienten. Entonces, ¿cómo yo identificar? Para yo salir de aquella crisis, tengo que identificar cuál es mi crisis. ¿Cuál es mi crisis? Yo analizo, pienso y digo, ¿cuál es mi crisis? ¿Por dónde viene mi crisis? Entonces, voy a partir desde allí a buscar del Señor, a orar, a comentarlo con alguien en específico. Mi crisis, mi situación no la debe de saber todo el mundo. Exactamente. Porque no todo el mundo tendrá la capacidad de darme una vista o panorámica diferente de cómo yo voy percibiendo mi situación. Entonces, ¿qué hago en este lugar? Empiezo a escuchar la palabra de Dios. Empiezo a ver estos programas como estos mismos que hablan de soluciones y no de problemas. Empiezo a seleccionar mi círculo de amistad, porque la amistad influye mucho en cuanto a las crisis. Entonces, cuando yo sepa cuál es la crisis, qué me está provocando estrés, entonces voy a combatir, voy a hacer cosas que me saquen de ese cuadro, de esas cuatro paredes. Voy a hacer deporte, voy a hacer ejercicio, voy a correr, voy a nadar, voy a ir a las actividades de las iglesias, a las cosas que me invitan las personas que proyectan una esperanza, porque nadie que no proyecta esperanza a mí me puede hablar de solución y de esperanza. Exacto. Entonces, a veces estamos en una crisis emocional y no sabemos cómo salir de ella y actuamos de una manera diferente, agresiva ante las personas. Entonces, mi situación es esta: no puedo pagar las deudas, no puedo pagar las cosas que necesito, no puedo costear nada, pero estoy trabajando y recibo ingresos. Ahora, tengo que ver qué estoy haciendo mal. Hay una mala administración y por esto viene que no me alcanza el dinero para nada, Miguel. Entonces, tengo que mirar lo que estoy haciendo, lo que le estoy dando prioridad, porque la crisis emocional tiene una partida. No hay crisis emocional que llega de repente, no, viene arrastrando algo. Viene arrastrando cosas. Sí, y me impacta mucho algo que dices, Miguel, que debemos rodearnos de personas que nos puedan ayudar a salir de eso. Pero muchas veces cometemos los errores de buscar personas que nunca han pasado por una crisis. Y todos sabemos que cuando Dios permite que alguien viva algo, una situación difícil, es para más adelante ayudar a otro. Entonces nosotros tenemos que codearnos o rodearnos de personas que hayan vivido procesos, que esa persona nos pueda dar un consejo de cómo salió de ese proceso. Así es. Pero tú mencionabas también de las emociones y de la crisis que llegan, que hacen que uno cometa errores. Por ejemplo, vimos a Judas, que estaba sumergido en una crisis tan grande que había entregado al maestro, y cuando ya él se vio rodeado de esa crisis tan fuerte, ¿qué hizo? Se mató. Se quitó la vida. Sin embargo, vemos el otro ejemplo de la otra vertiente de Pedro, que también le falló al maestro, pero ¿qué pasa? No se dejó influenciar por lo que el Satanás le estaba diciendo acerca de las emociones. Las emociones no pudieron lograr que él acabara con su vida, sino que se arrepintió. Entonces, cuando tú estás pasando por una crisis, tú tienes que entender que la única solución es tú buscar a Cristo. Es tú acercarte a Dios para que Dios pueda restablecer esa crisis. Así es. En la Biblia encontramos un sinnúmero de ejemplos de hombres y mujeres que fueron atacados con crisis emocional. El mismo ejemplo de Pedro. Pedro no fue el mismo, pero él no cambió a mal, él cambió a bien. Entonces, nosotros podemos buscar esos personajes que quizás pasaron peor de lo que nosotros estamos pasando. Cuando hablamos de crisis, es imposible no mencionar a Elías. Elías tuvo un momento de crisis que quiso estar muerto. Morirse.
Pero ¿qué pasó con él? Él se detuvo y allí recibió la administración del ángel. El ángel lo visitó y le dijo, no, tú no has terminado, Dios no ha terminado contigo. Eso mismo le decimos a los jóvenes hoy en día, Dios no ha terminado contigo. A pesar de tu crisis, de tu situación, tú tienes que saber la postura en la que tú te encuentras. Amén. Tú tienes que saber el camino, a quién vas a seguir como ejemplo a seguir. Nadie que no te dé influencia a seguir no puede tener un ejemplo para tú seguirlo. Y siguiendo hablando de Pedro, todos sabemos la historia cuando Pedro le dijo a Jesús que si era él que estaba en el agua, que le hiciera caminar sobre el mar. Todos sabemos que cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua, vinieron tempestades, vinieron crisis que lo estaban arropando y él se asustó y desvió su mirada de Cristo. Regularmente las crisis llegan a nuestras vidas. A veces llegan porque Cristo está permitiendo que pasen, pero a veces llegan porque nosotros nos estamos distrayendo. Estamos desviando la mirada del Maestro. Pero ¿qué pasa? Este hombre fue sabio una vez más. En vez de dejarse llevar por las emociones y dejarse hundir, ¿qué hizo? Pidió socorro al que le podía ayudar. Así es. Pidió socorro a aquel que le podía sacar de esta crisis. Entonces, tú tienes que entender que el único que te puede sacar de esa crisis, si es necesario, es Cristo. Así es. Miren este mismo ejemplo. Pedro nunca se volteó a pedirle ayuda a los que estaban en la barca. No, es adelante que está. Muchos critican a Pedro por haberse hundido, pero yo te pregunto a ti, si hubiese sido tú, ¿cuántos pasos das en el mar? Camina tú. Vete si es tan fácil. Camina tú. Muchos hablan, no, que Pedro se hundió, pero camina tú, emprende el negocio tú. Exactamente. Emprende tú. Tu cambio de vida tú para ver si es fácil. No va a ser fácil. Es fácil criticar, hermano. Pero al frente tú tienes al autor y el consumador de la fe, que es Jesús, y siempre tiene su mano extendida para cuando tú caigas, para cuando tú tropieces. Jesús nunca te va a dar la espalda, nunca te llamará por el pecado, aún conociendo tu pecado. Eso también estábamos hablando. Claro que sí. Al contrario de Satanás y al contrario de las personas que siempre te quieren ver caer, te van a llamar por quien tú eras o por lo que tú haces. Si tú haces cosas malas, te van a llamar por ese nombre de las cosas malas que tú haces. Pero Cristo siempre tendrá en sus labios tu nombre original por el cual Él te ha llamado, te ha creado, por el cual el propósito vive en ti. Entonces, nuestro consejo ante una crisis es que mire a Jesús. Amén. No te desenfoque a tu alrededor. Yo sé que hay personas positivas como personas negativas. Entonces, para tú salir de donde tú estás, tienes que guiarte de las personas positivas que influyen a tu vida paz, esperanza, porque de la única manera que tú puedes salir de ese círculo vicioso, de esa depresión, es ante personas que te infundan aliento de vida hacia seguir hacia tu meta. Claro, y en la Biblia tú vas a encontrar miles de ejemplos de personas que se encontraron en crisis que era para morirse. Si nos ponemos a mencionar todas las historias que encontramos de personas que pasaron por sus situaciones, hoy son innumerables, pero si algo yo tengo seguro es que todas fueron solucionadas por el mismo, que es Cristo. Aquellos jóvenes cuando estaban pescando, que duraron la noche entera pescando, estaban en una crisis sorprendente porque estaban pensando que le iban a llevar a sus hijos de comer. Ellos dependían de eso y no pescaron nada. Al final, ¿quién hizo que la crisis se solucionara? Jesús. Es decir, que tu crisis no se va a solucionar por un amigo que tú tengas en el gobierno. Tu crisis no se va a solucionar tocando puertas a hombres. La crisis que tú tienes se va a solucionar tú entregándole esa crisis a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ya tú sabes, M&M y no chocolate. Dios te guarde.